Derecho a Saber, Elecciones 2016. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, mis queridos amigas que están precisamente siguiéndonos en la agenda de medios, pero en esta parte donde les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado y aceptado también esta propuesta por el Derecho a Saber, Elecciones 2016, donde han participado los diferentes candidatos de los partidos. Yo quiero también informarles que estamos en Oaxaqueña Radio, gracias a todo ese equipo técnico y humano que hace posible que también lo estemos transmitiendo vía radio y por la señal de Cor TV. Y les recuerdo que ese es un esfuerzo precisamente en estas elecciones 2016 que la Corporación Oaxaca de Radio y Televisión y el IEPCO hacen para que usted tenga la posibilidad de estar informado. Y para esto, bueno, usted ya nos conoce, un gran amigo también, Pedro Matías, como siempre. Fernando Miguel, buenas noches al auditorio de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Agradecemos que nos sintonice una vez más, porque estamos aquí por el Derecho a Saber, y son, en este caso, sobre las elecciones 2016. ¿Y qué ambiente tan caliente se vive en Oaxaca? No me refiero a la política, me refiero al clima. Pedro. Sí, pues le agradecemos a la Corporación de Oaxaqueña de Radio y Televisión que nos dé este espacio, en nombre del colectivo que conformamos un grupo ciudadano de organizaciones, en este caso que es la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI capítulo Oaxaca. También está el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma de Juárez de Oaxaca, que también está participando aquí, el portal Página 3, Sentidos, Educa, que es Servicios para una Educación Alternativa, que son este colectivo ciudadano que está interesado en saber y que de alguna forma darle a la ciudadanía herramientas para que emita un voto razonado. Así es. Rápidamente voy a darle un número telefónico. No sacamos llamadas en vivo, nada más es para que usted pueda mandar mensajes. Es el 951-233-5623. Más tarde se lo repito. Y hoy nos acompaña en el estudio, si me permiten, Manuel Pérez Morales, candidato a gobernador por el Partido Socialdemócrata de Oaxaca. Bienvenido, Manuel. Gracias, Fernando. Gracias, Pedro Matías. Pedro Matías por invitarnos. Gracias por estar. Y bueno, Pedro. Sí, bueno, y de entrada, pues que nos gustaría que el candidato se presentara. ¿Quién es Manuel Pérez Morales y qué es lo que aspira? No, claro, con muchísimo gusto. Soy sachileño, no lo dije en mi intervención. Tengo 51 años recién cumplidos. El día de ayer precisamente cumplí mis 51 años. Tengo un poco más de 30 años en la vida política, participando desde muy joven en el ámbito estudiantil, después en el ámbito magisterial y después en el ámbito partidario. Tengo de profesión o como carrera, soy licenciado en Derecho, egresado de la UAPJO, titulado, soy profesor de educación primaria, egresado del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca, y he tenido la oportunidad de ser representante popular en 2 ocasiones, en 1995 en la 56 legislatura y en esta actual legislatura en la 62 del Estado. Y bueno, un trabajo permanente con las comunidades, dirigente de una organización civil que se llama Xuntayomá, que trae su origen en el Mazateco, que quiere decir gente humilde, gente trabajadora, que por cierto es la base de la construcción de nuestro Partido Socialdemócrata. Digo, en términos generales, esa es mi actividad. He estado en la vida política por más de 30 años, caminando en todo el estado. Claro, y hablando de Sachila, una tierra con muchas raíces, Pedro, sí, y con mucha parte apegada a la tierra. Así es. Pues entramos al tema directamente, es sobre inversión y desarrollo sustentable. Recientemente se han conformado frentes a nivel nacional, nacional y local sobre el asunto en defensa de la madre tierra y el territorio. Esto en abierta oposición a las zonas económicas especiales que recientemente fueron aprobadas en el mes de abril, o sea, recientemente en el Senado de la República. Una de estas zonas económicas está programada que se instale en el estado de Oaxaca. ¿Conoce usted esta iniciativa de las zonas económicas especiales y nos puede decir qué impactos positivos o negativos pueden traer a las comunidades oaxaqueñas? Bueno, no conozco con profundidad el tema, lo reconozco. Es una discusión que se ha dado a nivel nacional. Lo que sí te puedo decir que cualquier inversión en nuestras zonas del Estado deben de servir para detonar el desarrollo. Nosotros estamos planteando como Partido Socialdemócrata que se debe implementar una economía mixta, donde el Estado y la iniciativa privada puedan participar para detonar el desarrollo. Oaxaca tiene importantes sectores donde se ha desaprovechado
se ha desaprovechado y que incluso por una falta de tacto de los gobiernos no se ha permitido que zonas como el Istmo detonen de manera importante, como la Sierra Norte, como la Sierra Sur, donde está el tema de la situación minera, ¿no? Hay una importante veta de cobre, si mal no recuerdo, o como se hizo en un tiempo en la zona de La Cañada, donde por un tiempo estuvo una empresa transnacional explotando el asbesto, ¿no? Es decir, yo creo que no debemos estar peleados con la inversión, ni debemos estar peleados con la iniciativa privada. Yo estuve hace unos días en la costa, estuve ahí platicando con la gente que se dedica al sector turismo, que por cierto un saludo a todos los de la zona de Huatulco, de Puerto Escondido, y donde la gente está preocupada porque no hay un gobierno que invierta con seriedad, no hay un gobierno que mire hacia los sectores. ¿Cuál sería esa seriedad que deberían de tener? Primero, que haya transparencia en la ejecución del recurso, es decir, Oaxaca, yo lo he estado diciendo en mis discursos, ha recibido y va a recibir poco más de 400,000 millones de pesos del recurso que llega de los ramos federales, tanto de las mezclas de recurso y como también de lo poco que capte el Estado. Y nosotros no vemos que el gobierno invierta, o sea, no estamos viendo obras de impacto, proyectos de impacto en el Estado que generen empleo. Nosotros somos un Estado rico en recursos naturales y somos un Estado con gente que trae capacidad y que es muy trabajadora, que es muy luchona. Oaxaca tiene gente que ha destacado en otros ámbitos en la vida científica y de innovación en nuestro Estado y no se están aprovechando los recursos. Por eso nosotros decimos, necesitamos que se invierta con seriedad, que el recurso que llegue no se destine para estarle devolviendo el favor a aquellos que lo llegaron a ocupar el poder. Hay recursos que también son aprovechados y no hay algo que aterrice en Oaxaca. Precisamente sobre ese tema están los megaproyectos de minería, como bien mencionabas en la Sierra Sur, pero también es gran parte del Estado, agua, energía, la energía eólica, industria y comercio. Esas están estrechamente relacionadas. Su implementación tiene un alto costo ecológico, pues las formas de extracción y producción son altamente contaminantes y en México no han respetado el equilibrio ambiental ni los derechos humanos en las comunidades. ¿Cuál es tu opinión de los proyectos de inversión impulsados hasta ahora en Oaxaca y cuál sería su posición frente a estas inversiones en caso de llegar a la gubernatura del Estado? No, primero yo estoy de acuerdo en la inversión. Creo que hay que invertir en el Estado y que el recurso que venga del Estado y que también venga de la iniciativa privada se tiene que invertir bien. ¿Qué hay que hacer? Evidentemente cuidar que el impacto ambiental no dañe todo un ecosistema que existe en nuestro Estado, no dañe nuestra naturaleza, porque finalmente en lugar de ganar vamos a perder. Y creo que tiene que ver también con la implementación de leyes. Hay que normar cómo se explotan los recursos, cómo se invierte en nuestro Estado el recurso, y hay que involucrar a los pueblos y a las comunidades, no solamente en el tema de su participación directa, es decir, dándoles trabajo, sino que también ellos participen porque tenemos que cuidar nuestra naturaleza. Mira, lo que está ocurriendo en la zona norte, esos bosques ya se hubieran acabado si no tuviéramos comunidades que protegen la naturaleza, porque somos muy depredadores los humanos, no sé si por naturaleza, pero somos muy depredadores. Oye, pero esa protección pues prácticamente la asumió la comunidad. Sí, del claro. No han recibido Al nada. contrario, por está supuesto. concesionado el territorio oaxaqueño para las mineras y para las empresas y sin consultar a los pueblos. Por eso yo estoy indígenas. planteando que tiene que haber una consulta y sobre todo si estamos hablando de comunidades indígenas, la propia Constitución, el segundo constitucional, plantea la consulta. Mira, nosotros echamos abajo, por ejemplo, una reforma constitucional que se aprobó en esta legislatura, en la cual nos pusimos de acuerdo, porque sin consulta a los pueblos indígenas se estaba creando una figura que tiene que ver con la cuestión electoral, pero de alguna manera la relaciono con el tema de la inversión. Es decir, si no se consulta a los pueblos, como lo que está ocurriendo en el Istmo, si a los pueblos del Istmo se les informa a detalle cuáles son los beneficios y que en verdad tengan ese beneficio y hay una explotación eólica justa, adecuada, normada, donde no vengan los extranjeros solamente a llevarse el recurso y no le dejen nada a nuestro Estado,
pues vamos a seguir teniendo los pleitos que tenemos ahorita, ¿no? Oye, pero no tenemos tampoco, perdón, no lo digo despectivamente, sino por falta de apoyo, no hay gente preparada para asumir también esos cargos, por falta de universidades, de escuelas. Bueno, no me enteré yo en ese tema, pero bueno, va de la mano con lo que decías, Pedro. Sí, y en ese sentido también, pues también se han violentado los derechos humanos en muchos de los casos, y pues en ese sentido Oaxaca está pues resintiendo algunas consecuencias en materia de violaciones a los derechos humanos, eso de la guerra contra el narcotráfico y la estrategia de seguridad nacional. En regiones como el Istmo, la costa y la cuenca del Papaloapa, pues se han reportado ya personas desaparecidas, ejecuciones, torturados, cuestiones de ejecuciones extrajudiciales y otro tipo de violaciones graves a los derechos humanos. Ahí, ¿cuál sería su opinión? ¿O qué modificaciones legislativas se tendrían que hacer para implementar y enfrentar esta grave crisis de derechos humanos? Bueno, tiene que ver mucho primero con una cuestión legal, ¿no? Hay que modificar las leyes para que tanto las autoridades como los cuerpos policíacos actúen con apego y respeto a los derechos humanos. No en la lógica de la protección del delincuente, pero tampoco en darles armas a los órganos que utiliza el Estado para reprimir y desde ese punto de vista cometan violaciones a los derechos humanos. Bueno, tenemos muchos casos de desapariciones forzadas, bueno, hoy se acaba de aprobar, si mal no recuerdo, hace unos días, el tema de que hoy el ejército ya puede entrar a tu casa y puede allanar y sobre hacer eso una también hay investigación, muchas cuestiones, ¿no? que se tendría que tocar en otro. Que es obviamente bastante grave, pero es un tema muy complejo por lo mismo. Tenemos metido por un lado al crimen organizado, otro lado el tema de la corrupción en los órganos de policíacos, de seguridad, y por otro lado un gobierno que parece tan insensible, ¿no? que no le pone atención a algo tan importante, y ya lo decía Benito Juárez hace más de 200 años que sin paz y sin seguridad sería un delirio pensar en un Oaxaca en desarrollo, ¿no? Algo parecido está pasando. Estábamos aquí en el debate, ¿no? Hace unos días, pues no terminaba el debate y luego nos enteramos que acaban de asaltar una joyería y se habían robado 4 millones de pesos. O luego leíamos que unos policías detienen en Chedraui a otro policía porque andaba robando. Entonces, la verdad, lo que hace falta es, por un lado, mejorar el andamiaje jurídico que tenga que ver con respeto a los derechos humanos y que también tenga que ver cómo sancionar a las autoridades que no hacen bien su trabajo, pero también por otro lado es el tema de la capacitación, de darle los recursos suficientes y necesarios a los cuerpos policíacos para que nos ayuden. Pero va de la mano derechos humanos con aplicar la ley. Sí, claro. Por supuesto, tenemos un derecho constitucional, el problema es de que no tenemos autoridades comprometidas, no tenemos a cuerpos policíacos comprometidos con su trabajo. Y bien pagados, ¿verdad, Pedro? Y bien pagados, o sea, no tenemos bien pagados y eso nos lleva a la corrupción y lleva a que tengamos policías que en lugar de estar haciendo su trabajo en beneficio de los ciudadanos, pues estén prácticamente yendo en contra de ellos, ¿no? O impunidad total. Sí, y además como por ejemplo que nos vienen a instalar un reclusorio de alta seguridad y se viene a contaminar el Estado. Y que es sumamente grave, mira lo que está pasando ahorita, de verdad a mí me preocupa muchísimo. Yo estoy caminando el Estado, aunque luego no nos vemos mucho, estoy caminando el Estado y da miedo ya andar en Oaxaca porque hay tal inseguridad. Hay un efecto cucaracha que está ocurriendo aquí en Oaxaca, es decir, agarran a los del crimen organizado o lo combaten en los estados del norte y se empiezan a acercar a nuestro estado. Y entonces estamos trayendo no solamente delincuentes que vienen a protegerse aquí al estado, sino además de eso le agregamos, como lo que tú estás diciendo, un centro de readaptación social de altísima peligrosidad, donde hoy la gente, Miahuatlán, de verdad la gente está asustada. La gente ya no vive con la tranquilidad que vivía antes de que estuviera el reclusorio. Sí había una delincuencia común, hoy ya tenemos una delincuencia organizada que deberá estar rebasando a los propios cuerpos policíacos. Sí. Hay otro tema que es muy importante. No existe un censo preciso de las personas que lesbianas, gay, transexuales, bisexuales, transgénero, transvesti, intersexo, en el país ni en el estado de Oaxaca, mucho menos. Sin embargo, hay estimaciones de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el cual señala que este sector de población oscila entre el 2 y el 8%. Asimismo, la encuesta nacional de discriminación en México señala que la discriminación y la falta de aceptación son los dos principales problemas que enfrentan estas personas.
¿Qué políticas adoptaría su gobierno en materia de protección de derechos humanos y no discriminación hacia este sector de la población? Mira, ya las ha adoptado de entrada el Partido Socialdemócrata. Los socialdemócratas del país han luchado por garantizar y lograr que el Estado garantice los derechos de las personas que tienen esta preferencia. En el DF, el PSD en su momento dio una lucha importante para que se modificara la ley y se respetaran los derechos. O sea, nosotros somos pensadores con libertad, decimos que todos los seres humanos tenemos el derecho de nuestras preferencias, podemos decidir por nuestro cuerpo, por nuestra forma de pensar, o sea, nadie tiene por qué criticar al de enfrente, todos tenemos derechos. ¿Qué necesitamos? Seguir modificando las leyes para que garanticen cada vez más sus derechos. Mira, yo platicaba con algunos jóvenes de esta comunidad y nos decían, oiga, ¿y cuándo van a hacer en Oaxaca una reforma donde no solamente se permita el empoderamiento de la mujer? Y pareciera una tontería. Dice, ahí las mujeres ya le están garantizando sus derechos constitucionales en el tema electoral, y los hombres también. ¿Y nosotros? Dice, ¿cuándo vamos a ver en la Constitución que digan, y también para las lesbianas o los transvestis o los de esta preferencia sexual, vamos a tener un derecho para que constitucionalmente podamos acceder al poder en el ¿Se resolvería Estado? con aplicarlo en la ley? No creo. Sí, ya a nivel nacional ya hay leyes que están reconociendo hasta el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pero sí, y aquí se ha detenido, quién sabe. No, pero ahora sí se lograría, ¿Sí? Fernando, porque mira, Oaxaca, aquí en Oaxaca fue uno de los principales pioneros que ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidieron que se respetara el matrimonio del mismo sexo, y ganaron la controversia. O sea, sí están funcionando las leyes. Claro, nos hace falta... Pero aquí no ha habido disposición ni atención también, a esa demanda. Que no ha habido. Obviamente que aquí en la Cámara de Diputados... Y la misma sociedad, dijo, también tengamos que No, asumir pero el costo, ¿no? tiene que partir de las leyes, de si las no, leyes, pues, ¿de dónde te agarras? Sí, pero fíjate que antes teníamos un concepto en este tema de que no éramos muy conservadores los oaxaqueños, y no, de verdad que no. Ya hay más libertades, ya se acepta más. Te voy a mencionar de mi propio pueblo, Sachila. Cuando yo era muy chamaco, ¿no? Hace muchas primaveras, pues entonces, cuando íbamos a ver a alguien de esas preferencias en la calle, manifestando su preferencia sexual, porque entonces ya casi lo linchaban. Oye, en mi pueblo pues ya hacen hasta desfiles, ya hacen concursos, o sea, poco a poco ha ido evolucionando, y yo creo que es también parte de que la misma sociedad, es un tema cultural que se ha ido modificando poco a poco. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Les recuerdo 951-233-5623. Regresamos. Todo esto de las leyes, de la sociedad y todo. Pero hablaban de las mujeres que pero cómo han sido golpeadas. Regresando va a abordar Pedro aquí este tema. Estamos en vivo. Bueno, nos damos rápido, el tiempo nos presiona un poquito, en cuestión para dar su respuesta, pero me quedé pensando antes del corte porque ¿dónde quedan esos rostros de mujeres agredidas, violentadas, violadas, manoseadas todos los días? Y digo en todos los sentidos, en la prensa, en la televisión, en la radio, el respeto. Y bueno, hay leyes, como decían, y que se aplique y la sociedad... Pero si hay un punto que ha sido agredido en esto, es sin misericordia, son las mujeres. Pedro. Sí, así es, y entramos precisamente en ese tema sobre derechos de las mujeres y la cuestión de políticas de igualdad. La sociedad pues, básicamente se ha caracterizado por ser discriminatoria y patriarcal. Justifica la violencia contra las mujeres a través de argumentos basados en estereotipos y razonamientos misóginos, impactando la normalización de estas deficiencias. ¿Qué iniciativas desarrollaría su gobierno en materia de justicia, educación y cultura para reducir la violencia contra las mujeres? Todo tiene que ver con un gobierno con una visión más amplia, que empiece a contribuir para que se modifique esta cultura que hemos traído, sobre todo del machismo, que tiene mucho que ver, ¿no? O sea, la mujer no puede ir a la escuela porque le toca estar en la casa, ¿no? O la mujer no puede participar en política porque ¿qué sabe de política? A ti te toca otra función.
Y eso tiene que ver con una educación, y aquí tenemos que ver no solamente un gobierno, el ejecutivo del Estado, sino tiene que ver todas las instituciones que se involucren para que se inicie un proceso de formación, de capacitación, de educación, para que los integrantes de una sociedad sepan que todos tenemos derechos y que todos somos iguales. Se ha dado una lucha muy importante el tema del empoderamiento de la mujer, que lo han dado las mujeres, que ha logrado que los hombres cambiemos la mirada que teníamos hacia las mujeres, pero también necesitamos un gobierno, como lo dije hace un rato, humano, que entienda de que todos tenemos que ser atendidos con igualdad de derechos. ¿Será suficiente tener un gobierno o una sociedad? Porque la mujer va en la calle y es agredida. No, necesitamos fortalecer el tema de las... Vuelvo otra vez al tema de las leyes. Las penalidades, porque si no hay sanciones claro, corporativas fuertes, pues obviamente que el delito se vuelve a repetir, ¿no? Se tiene que sancionar, yo no digo que con excesos, pero sí se tiene que fortalecer las penas en el caso del maltrato a las mujeres. Porque a ver, finalmente... ese de sin excesos es, bueno, poquito, aunque le duela, o ¿cuánto? No, porque una no. violación no puede tener una medida, desgracia a la vida, o no, de una mujer. Y encadena toda la porque familia. cuando hablo de sin excesos, a veces algunos por el discurso político vamos más allá de lo necesario. Hay que proteger a las mujeres, pero también a todos, digo, particularmente a las mujeres, pero hay que protegerlas, que tengan la seguridad de que si alguien comete un delito en contra de las mujeres, como el feminicidio, por ejemplo, vámonos, Oaxaca es uno de los primeros lugares por muertes o asesinatos a las mujeres, pero hay que fortalecer las penas para que aquel que toque a una mujer no alcance ni fianza. Ahora, imagínese aquí, ¿qué será en las comunidades, Pedro? Sí, desafortunadamente, pues en las comunidades hay cosas que se tienen que transformar, no de golpe, pero pues es que sí es necesario ir cambiando ese chip, ¿no? En materia de respeto a las mujeres. Hay un tema también que es controversial, el control social sobre el cuerpo de las mujeres y las disposiciones sobre el mismo que anulan su derecho a decidir bajo argumentos como la concepción, y ha ido generando criminalización de las mujeres, así como la aplicación discrecional de la justicia a partir de los preceptos morales de quienes se encargan de la misma. ¿Qué opinión tiene usted sobre la interrupción legal del embarazo y estaría dispuesto a impulsar políticas o favor del derecho de las mujeres? No solamente estaremos dispuestos, nosotros presentamos ya algunas iniciativas en otros momentos, en la pasada legislatura y en esta, sobre el tema del aborto. No estamos a favor de la vida, sí, pero también estamos a favor de la vida no solamente del feto, sino también de la madre. Nosotros estamos planteando la despenalización del aborto en la lógica de que si hay un dictamen médico de que el feto viene con malformaciones congénitas, que vamos a traer a un ser humano a sufrir y como consecuencia también a la madre, pues antes de las 8 semanas, si está detectado, pues que se les permite que legalmente aborten. Si una mujer fue violada, es decir, que no tuvo una relación por voluntad propia, una niña de 14 años, de 12 años, de 15 años, y eso, por querer criminalizar el aborto, se le dice, tienes que llegar hasta el final y tener al bebé, pues me parece que no es correcto, porque entonces las mujeres también tienen su derecho a decidir por su cuerpo y a decidir por su vida, ¿no? O sea, casos como esos, obviamente si hay una mujer pues que tiene relaciones sexuales con una edad suficientemente madura para hacerlo y que al rato por simple capricho quiera abortar, pues bueno, o sea, así me parece que esa es otra característica diferente. Ahí sí tendría que tratarse de otra manera, por eso nosotros planteamos, los socialdemócratas, que el aborto debe ser despenalizado con características especiales, no de manera raza o pareja. Aborto, hablar de la vida, hablar de eso, Pedro. Y pues en las comunidades llegan caminando afuera de los hospitales y están pariendo. Sí, es una constante en nuestra realidad. Y bueno, en ese sentido también hablando de ese sector también discriminado es el sector de los pueblos indígenas. Y pues ellos de alguna forma han sido motivo de estudios. Y pues hay un informe sobre desigualdad en Oaxaca, impulsado por Oxfam México, y donde dice que las inversiones en el Estado no han traído bienestar y desarrollo para las familias oaxaqueñas.
En Oaxaca existen proyectos de inversión económica en regiones indígenas, ya sabemos cuáles, en la región del Istmo, el Papaloapan, en la costa, y no han sido favorables para ellos. ¿Qué políticas propondrá usted para garantizar el desarrollo a la consulta y el consentimiento informado de los pueblos indígenas que habitan en esos territorios y que son afectados por las inversiones? Digo, los pueblos indígenas y sus representantes deben estar en el gobierno, pero deben estar los que efectivamente son indígenas, conocen los problemas de sus pueblos, que saben cuáles son sus necesidades, no solamente como una cuota de alguno. De verdad, a mí me apena ver que hay algunos que hablan a nombre de los indígenas, que gritan a nombre de los indígenas, pero no están haciendo nada por ellos, ¿eh? Y más si les das un puestecito, ya están felices y se olvidan de las necesidades. Y terminan siendo ladinos, ¿no? Entonces yo creo que, para que tú puedas detonar el desarrollo indígena, tienen que estar los indígenas adentro del gobierno, tienen que estar en puestos de decisión. Yo creo que mira, tenemos 417 municipios catalogados como indígenas. ¿Tú te consideras indígena? Yo soy indígena. Por la raíz que me mencionaste. Yo soy indígena, yo soy zapoteco, desafortunadamente no lo puedo hablar, y las razones muchos las sabemos, o sea, no hables el idioma porque entonces eres una gente atrasada, no te superas. O eres yope, o eres indio, o sea, esas eran las expresiones de verdad. O sea, yo soy indígena, me siento indígena, y he trabajado con mis comunidades y mis hermanos indígenas, y no lo digo como discurso, yo he estado con ellos, he caminado con ellos, sé de sus necesidades, por eso digo, para que también crezcan y sean tomados en cuenta los indígenas, deben estar adentro del gobierno. Deben ser y parte deben de un estar, parlamento pero indígena. deben estar en posiciones que se decidan, son 417 que decidan, son 417 municipios. ¿A poco no pueden estar en la Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo, o en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal? O sea, que estén ahí donde hay recursos y que vayan a dejar esos recursos. Pero los partidos políticos no los dejan porque no les conviene a sus intereses. Porque hay compromisos, porque yo lo dije hace un rato, nosotros sí hemos tenido durante muchos años candidatos empresarios, ¿no? O lo que yo les llamo de empresarios de la política. Por eso yo le estoy diciendo a la gente de Oaxaca que esta vez no vote por los empresarios de la política, porque van a llegar al poder y nuevamente se van a cobrar todo lo que invirtieron y se van a olvidar de nuestros pueblos indígenas y de nuestras comunidades en general. Por eso tanto problema en el campo. Sí, y se olvidan de los verdaderos temas torales que tiene Oaxaca, como en el caso de que en Oaxaca existen más de 300 conflictos agrarios y que no son atendidos o son atizados en temporadas electorales como para también ser aprovechados, ¿no? O sea, no se combaten, pero sí se utilizan. Ahí, en ese sentido, ¿qué acciones impulsaría su administración en materia de mediación, negociación y educación para aminorar estos conflictos e impedir enfrentamientos violentos entre comunidades indígenas? Yo siempre he dicho que hemos tenido aquí en Oaxaca órganos que ni procuran ni ayudan a resolver los conflictos, sino por el contrario, los politizan más y los enfrentan. Debemos de tener ciudadanos en el gobierno. Y yo creo que temas tan importantes como estos no debe estar un político, no debe estar un político al frente de una dependencia que va a tratar la resolución de los conflictos agrarios, debe estar un ciudadano, y un ciudadano que no esté involucrado con el interés partidario, porque luego se politiza la resolución de los conflictos. ¿Por qué no se han resuelto? Porque luego llega el político y le dice, oye, pues acuérdate, hay un conflicto en los Chimalapas, pero pues yo te ayudé para que llegaras al poder, entonces no toques a estos, golpea a los otros, ¿no? Y entonces no hay una actitud en verdad de tratar de ayudar a resolver los conflictos por encima de los intereses. Y los mantienen, como bien decía Pedro, los mantienen y los alientan, porque llega un momento dado en que los usan para una cuestión de carácter político. Oaxaca ya hubiese resuelto muchos problemas ancestrales si tuviéramos gente que por encima del interés partidario sentara a las partes, ayudar a resolver los conflictos. Y se puede hacer, se ha logrado en otros momentos. O sea, se puede sentar a las partes y el gobierno tiene que ser tan sensible para decir, a ver, ¿cómo te ayudo a ti que ya no podemos con una resolución agraria devolverte tantas hectáreas? A ver, está bien que se queden de este lado, pero tú que estás siendo desposeído de esas hectáreas y que ganaste un juicio, ¿cómo te ayudamos a ti para que se compense, no sé, a través de proyectos, a través de alguna inversión que potencie algún recurso natural que tenga ese municipio? Tampoco vas a dejar al otro descobijado y decirle, a ver, ¿cómo te ayudamos a ti también para que
evitemos más conflictos entre hermanos, porque desafortunadamente se están matando entre hermanos. Ven los últimos matando conflictos. Totalmente. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Les recuerdo, 951-233-5623. Yo me iría con esa pregunta. Pedro, a lo mejor tú me la contestas, o no me contestas. ¿Alguno de los candidatos ha abordado el tema de los Chimalapas? No sé. Regresa. Continuamos, gracias. Estamos en este programa de Agenda de Medios. El derecho a estar informado también. Pedro, pues vámonos, nos queda este último bloque, la recta final. Sí, un tema que a los políticos siempre le es muy espinoso, no les gusta tocar este tema. Es sobre comunicación y el derecho a la información, pero también es sobre transparencia. Y bueno, entramos a ese tema. La transparencia y el acceso a la información pues, pública gubernamental es una de las principales conquistas ciudadanas de los últimos años. ¿Qué políticas o medidas legislativas propondría su gobierno para fortalecer lo que es la COTAIPO y evitar la opacidad de los sujetos obligados a brindar información pública? Porque muchos los ponen que hasta que después de 10 años puede ser... Mira, hay algo fundamental. Primero sí hay que perfeccionar las leyes, hay que perfeccionarlas en este tema. Pero lo fundamental es de que tú tienes que desprender la designación de estos funcionarios del Ejecutivo del Estado y de la Cámara de Diputados. Y de los partidos. Obviamente, o sea, cuando hablo de la Cámara de los Diputados es que allí están los partidos representados. Sí, sí, sí. O sea, no puedes ser al mismo tiempo juez y parte. O sea, ¿cómo vas a hablar tú de transparencia? ¿Cómo vas a hablar tú de sancionar a aquellos funcionarios corruptos si tú pusiste al titular? O sea, ¿cómo le va a exigir el Ejecutivo del Estado al Contralor que lo sancione? Si es su patrón, si es su jefe, si él lo puso. Claro. Entonces, primero yo creo que tiene que modificarse ese aspecto de la ley. Es decir, quien nombre al Contralor no tiene que ser, por ejemplo, el Ejecutivo del Estado, ni lo tiene que ratificar la Cámara, o a los demás funcionarios que luego ahí se están peleando en esta legislatura. Se acaba de modificar la Contraloría, ¿no? ¿Y cuál fue el pleito? Pues a ver quién pone al consejero tal, quién pone al presidente tal, y resulta que el PRI, el PAN y el PRD se distribuyeron los puestos, ¿no? Para que me protejas las espaldas, y entonces de entrada pues eso no funciona. Estos cotos de poder. Por supuesto, los ciudadanos tienen derecho a saber dónde va su dinero, cómo se gasta, quién lo gasta, por qué lo gasta así, ¿no? Lo tiene que saber, y si algún funcionario público, algún presidente municipal X, algún diputado incluso, porque el tema del fuero tiene que hacerse un ladito, yo estoy de acuerdo en el tema del desafuero, o sea, no tiene que haber un fuero que te proteja y haga lo que tú quieras, somos ciudadanos todos. Pues si hacemos un lado esos intereses partidarios y ponemos a gente que en verdad va a ser el que controle el ejercicio del recurso y sancione en su momento, vamos a dar un paso adelante. Pero si tenemos unas leyes donde el Ejecutivo o el Legislativo coloca a sus amigos para que les cuidan la espalda, pues le estamos dando al pueblo a tole con el dedo. O sea que no llegan los amigos, llegan los cuates. Pero bueno, también hablabas de las leyes y... Mire, a veces los que están atrás de una máquina, de una computadora, de las cámaras, de los micrófonos, de la prensa, de los portales, pues hay, la teoría de legislación, pues se propone, ahí hay una ley que queremos que se apruebe, que queremos, sí. Y se la pasan soñando. Sí, mañana es Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y es obvio que tenemos que tocar el tema del periodismo. En nuestro estado el ejercicio periodístico es una actividad de alto riesgo, como es Veracruz, como son ya varios estados del país, y México, no se diga así. Son los estados donde se han registrado el mayor número de agresiones contra periodistas en los últimos años. ¿Qué medidas legislativas y de política pública se tendrían que impulsar para reducir estos altos índices? Bueno, hay en la Cámara 2 propuestas, en la Cámara local 6 propuestas. Sí. Están planteando los distintos, diríamos, grupos de los periodistas en el Estado, pero que también se sigue imponiendo un tema de carácter político, ¿no? O sea, esta no porque la presentó tal grupo y ese grupo viene apoyado por tal partido, esta tampoco. Y entre los propios... ¿Esa es la razón, lo que nos está diciendo? ¿Por eso no la han aprobado? Sí, es cierto, yo lo estoy diciendo, no tengo por qué mentirlo. Sí, claro. Pero además,
también los propios grupos del sector periodístico tienen problemas internos, porque dicen, no, lo que propone este grupo no es correcto, esta debe ser la buena. Nos hace falta tener una legislatura más profesional. Pero en este caso los periodistas no son los que tienen que proponer y hacer las iniciativas, claro, sino tienen que venir del Congreso para garantizar la seguridad de la libertad de prensa. No. Porque entonces nos están dejando la tarea a nosotros y ustedes son los que están cobrando. Y O eso sea, es lo que nada no más se... para levantar el dedo. Pero Sí. mira, Pedro, tiene que haber una competencia de ambos, porque finalmente si tú haces una ley, ¿a quién va a afectar? O a beneficiar Claro. a los periodistas. Entonces tienes que involucrarlos. Y yo lo único que diría a los amigos de la prensa es que nos pongamos de acuerdo. Yo, como gobernador del Estado, estaría convocando al Congreso del Estado a que se hiciera una consulta por encima de los intereses con todos los periodistas. O la verdad es que hablaba de amigos. Lo que pasa es que los periodistas creo que no somos sus amigos, Moreno. No, y además no, porque sí, entiendo la postura que dices, pero hay que saber diferenciar cuando alguien se te presenta una iniciativa para garantizar que tú cumplas con tu papel de ejercer la libertad de expresión. Y aparte, cuando alguien presenta iniciativas para tener beneficios y concesiones que como ciudadanos debemos tener. Pedro, perdón que te interrumpa, pero ahí hay que involucrar. Mira, pongo de manera análoga al tema de la ley de educación, ¿no? Está bien, llegaron 7 iniciativas. Queríamos legisladores, yo lo planteé, que discutiéramos las iniciativas, todas. Pero luego teníamos la presión del magisterio diciendo, no, tiene que ser la nuestra. Bueno, yo que estoy proponiendo, pues que en la discusión se abra con los legisladores, y en este caso el sector periodístico, con todas las expresiones. Yo creo que se pueden armar foros donde puedan estar los legisladores y decir, a ver, esto es lo que pensamos. Y después que los legisladores lo afinen con la técnica legislativa y procurando en todo momento proteger los derechos de los Legislar, periodistas. Pedro, Sí, política legislar. y proceso electoral. Seguimos hablando de temas escabrosos. Bueno, en Oaxaca la legislatura actual había aprobado la figura de terminación anticipada de mandato en municipios regidos por sistemas normativos internos. Esta figura jurídica permitía que las propias asambleas comunitarias tuvieran la facultad de destituir a su autoridad que no estuviera dando resultados. Sin embargo, esta figura quedó sin efecto por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declararla inconstitucional. ¿Considera usted que se tendrá que insistir en las figuras No, por jurídicas? supuesto que sí, yo creo que no solamente debe ser para las comunidades indígenas, yo creo que para los 570 municipios. Yo soy una gente convencida con el tema del referendo y del plebiscito, que son dos figuras donde la sociedad debe retomarlas y empujarnos a los legisladores a que se mantengan y se ejecuten. Ya está, pero tenemos un ejecutivo que no las quiere implementar, o sea, y tenemos un legislativo que por intereses, insisto, nuevamente por intereses partidarios, no. ¿Quién se opuso al tema de la terminación anticipada del PRI? El PRI y el PAN. Fueron los dos partidos fundamentalmente y el PRD, ¿no? Que se opusieron a este tema. Fue una discusión prolongada y larga. ¿Qué es parte de A ver, este vayamos a la propia Constitución. El pueblo tiene en todo momento el derecho de poner o quitar a sus autoridades porque se supone que el pueblo las pone. 570 municipios. Sí, claro. además son 570 municipios con 700 agencias municipales. No te funciona un municipio, no te funciona una autoridad, ¿qué hay que hacer? Hay que quitarla. Y que, en caso de llegar a la gubernatura, ¿avalaría este tipo de políticas de seguridad nacional como es el mando único? Yo creo que sí va acompañada de la profesionalización y va acompañada de apoyar con más recursos a los policías. No podemos tener policías que no traen ni chalecos, que no traen buen armamento, que no tienen un buen salario, que no tenían pensión hasta hace poco que se creó esta ley, y estamos hablando de un sector bastante vulnerable. Tiene que ir acompañada de eso. Si tienes un policía profesional, capacitado, y con todo respeto para mis amigos policías, pero pues que no anden ahí con su pancita chelera porque pues no nos ayuda mucho. Si tenemos policías capacitados, tiene que haber un mando único, sí. Yo sí estoy de acuerdo con el mando único, porque creo que el tema de la seguridad no es un tema que competa nada más al municipio o al Estado. Más ahora, como está el país, le compete a los 3 niveles de gobierno. Pero estar preparado no es garantía de que van a ser efectivos. Y aquí está dejando a un lado también la cuestión de los policías municipales. Muchos de ellos son topiles que se rigen por un sistema de cargos que es servicio y no cobran, no les pagan. Por eso hablamos de la capacitación. Y por eso hablamos de la profesionalización. Si yo en la comunidad indígena, mi servicio es de 1 año, no me van a capacitar cuánto tiempo para que yo sea policía, si yo no voy a ser policía. Además nadie le daría la lana. Sí, pero fíjate que normalmente, Pedro, el tema de la inseguridad no permea tanto en las comunidades indígenas precisamente por eso. Pero al hacerlo único, pues que estaría contaminado todo el Estado. No lo contaminas, Pedro, porque de alguna manera tú estás hablando de una coordinación donde va a haber un órgano que va a estar rigiendo
a los policías. Pero si es Y de un así tú crimen puedes- organizado. Y así tú puedes estar un año, pero si tú tienes un policía como las comunitarias, yo conozco a mis policías comunitarias, comprometidas con su gente, ellos no necesitan andar con un cuerno de chivo, un gran rifle de asalto, ellos con su garrote y con sus vinzas. Pero bueno, ese efecto cucaracha hablaríamos también cómo le repercute. Nos queda un minuto Sí, prácticamente. bueno, pues ahora sí, con la última pregunta. ¿Qué opinión tienes sobre la presencia de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal en nuestro estado para enfrentar problemas sociales? Esto lo vivimos el año pasado. En caso de llegar a la gubernatura, ¿avalaría este tipo de políticas de seguridad nacional? No, yo sigo insistiendo en la profesionalización de la policía, porque desgraciadamente hoy tenemos al ejército fuera de los cuarteles, tenemos a la Policía Federal cumpliendo otros papeles por falta de una policía profesional y bien capacitada y con los suficientes los recursos y elementos necesarios para cumplir con su función. Por eso yo hablo de un gobierno inversor. Se tiene que invertir en seguridad, hay que meter recursos a la seguridad para que tengamos policías capacitadas y entonces no estemos necesitando, no tengamos policías cómplices o no tengamos policías que se dedican a robar o a asaltar o a convertirse en secuestradores porque no tienen un recurso decoroso, un sueldo decoroso pues para mantener a su familia. Pues nos vamos, Pedro. Nos despedimos. Les recuerdo que estamos en vivo también en Oaxaqueña Radio. Pedro, antes de irnos. No, pues muchas gracias y qué bueno que accedió a venir porque hay otros que se han negado. No, pues Pero- yo vengo con las veces que me inviten. Muy bien. Con Sí, mucho porque- gusto. Y estamos por el derecho a saber, porque la ciudadanía, y ya también hay el derecho a que la ciudadanía debe estar informada, ¿no? de Entonces, réplica. es un- Muy bien. Pues mucha suerte si llegas a ser gobernador, ten seguro de que aquí quedó grabado esto, de Sí. que aquí te lo podemos decir, mira, lo que dijiste si no lo cumpliste. No, mucha suerte y nada más no nos engañes a los oaxaqueños si llegas a ser No, gobernador. por supuesto que no, yo espero que no. ¿Eh? Digo, va a ser la sociedad finalmente quien nos tenga que vigilar. Bueno, gracias. Descanse. Les recuerdo, la próxima semana, lunes, estaremos aquí con ustedes. Una cita y un compromiso por el derecho a estar informado, por el derecho a saber. Descanse.